Maisan, El sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Pero no podemos ni queremos abandonar este programa quedándonos con el espanto y el horror de lo que os acabamos de contar sobre Donald Trump pidiendo los códigos nucleares al ejército y sobre lo de la pena de muerte en Israel por parte de los ultraderechistas del gobierno de Netanyahu. Tenemos que irnos por lo menos con un poco de esperanza, y una esperanza yo creo que bien fundamentada. De modo que vamos a hablar de dos puntos, dos temas. El primero, de esa cumbre progresista que tuvo lugar en Barcelona durante el fin de semana pasado, y en segundo lugar del Papa León XIV, que creemos que también tiene algunos puntos que conviene comentar. Como digo, el pasado fin de semana tuvo lugar una cumbre progresista de políticos progresistas de todo el mundo en Barcelona, organizada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Fue la Global Progressive Mobilization, que hicieron coincidir también con la cuarta reunión de defensa de la democracia y el multilateralismo. Se congregaron más de 3.000 personas de partidos de izquierda de todo el mundo, y en esa reunión de defensa de la democracia y el multilateralismo participaron, aparte del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, estuvo el presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la presidenta de México, que además fue todo un puntazo que viniera, la presidenta Claudia Sheinbaum, un puntazo porque había habido también algunos enfrentamientos entre España y México debido al hecho de que España no se había pronunciado claramente con el tema de todo lo que fue la invasión de España hace 5 siglos, y también el sudafricano Cyril Ramaphosa. Pero no solo estuvieron ellos, también estuvo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, que fue además candidato a la vicepresidencia recientemente por el Partido Demócrata, y también intervinieron a través de Internet, a través de forma digital, también intervino el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, que está teniendo un éxito brutal, y también el líder del Partido Demócrata, Bernie Sanders. Todos ellos participaron en esta cumbre de líderes progresistas frente a ese auge de las extremas derechas que parece ser que a partir de la caída de Viktor Orbán parece que han iniciado una especie de cambio de marea. Estamos viendo que empieza a cambiar la marea, que los partidos fascistas y de extrema derecha están empezando a perder fuelle, sus líderes están empezando a ser cuestionados, y que de pronto partidos progresistas están empezando a remontar y están empezando a quitarse complejos, que es un poco lo que ocurrió en esta cumbre. De alguna manera, el mensaje, por ejemplo, de Pedro Sánchez fue muy significativo a este respecto. Pedro Sánchez venía a reivindicar, dejémonos de complejos, la izquierda ha sido siempre la que ha ido a la vanguardia de los derechos de las personas, de los derechos civiles, de los derechos humanos, que las personas progresistas han sido siempre las que han estado defendiendo a los colectivos más vulnerables, las que en definitiva, han mostrado una moralidad más elevada, una ética más sólida, y que a qué santo sentirse culpables de nada, a qué santo sentir que uno tiene que callarse porque de pronto aparecen extremistas de extrema derecha criticando y como diciendo que no tienen derecho a decir estas cosas. El mensaje del presidente Sánchez fue muy interesante. Si podéis encontrarlo, os recomiendo que lo escuchéis o que lo veáis en vídeo. Y bueno, simplemente eso, quería dejar constancia de esa reunión. Y es curioso que cuando Donald Trump se enteró de que los líderes progresistas mundiales estaban en Barcelona reunidos, no tardó en lanzar un dardo a través de un tuit suyo en su red social, en lanzar un dardo contra España. Ahora está obsesionado con España y con nuestro presidente, Pedro Sánchez. Y Donald Trump dijo concretamente: ¿alguien se ha fijado en lo mal que le va a España?
Sus cifras económicas, a pesar de no contribuir prácticamente nada a la OTAN ni a su defensa militar, son absolutamente desastrosas. Da mucha pena verlo. Una vez más, Donald Trump miente como un bellaco. Y os voy a dar los datos para que veáis que miente como un bellaco y que quienes le creen, en definitiva, se están haciendo un flaco favor a sí mismos. Os doy los datos. El crecimiento económico de España, Donald Trump dice que es un desastre la economía española. Bueno, el crecimiento económico de España está por encima de la eurozona. El año pasado tuvo un crecimiento económico del 2,8%, mientras que Estados Unidos tuvo un crecimiento económico del 2,2%. Es decir, la economía española va mejor que la de Estados Unidos, señor Trump. Este año la previsión es del 2,3%, a pesar de la crisis del petróleo que el señor Trump ha provocado. 2,3% es la previsión para España, para Estados Unidos entre el 2 y el 2,3%, es decir, como máximo sería igual que la previsión económica de España. Como máximo. Normalmente crecerá menos que España, Estados Unidos. Y mientras que en Estados Unidos no hay sanidad pública y la gente que no tiene medios se endeuda con los bancos cuando tienen una enfermedad mortal, en España hay sanidad pública. No es la sanidad pública que tuvimos en algún momento, pero sigue habiendo sanidad pública, cosa que en Estados Unidos no hay. ¿Dónde está el desastre, señor Trump? Por otra parte, España en los últimos 7 años ha aumentado el salario mínimo interprofesional en un 70%. ¿Ha hecho eso usted en los Estados Unidos, señor Trump? Por otra parte, las pensiones no contributivas, la gente que puede quedarse en la vejez más abandonada, en España desde 2022 aumentó en más de un 30%. Las pensiones no contributivas. ¿Hay algo parecido a eso en los Estados Unidos, señor Trump? Esto explica por qué Pedro Sánchez se ha negado a incrementar hasta el 5% el gasto en defensa. España está gastando en defensa en torno a un 2%. Donald Trump se empeñó que todos los países de la OTAN tenían que aumentar el gasto en defensa en un 5%. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los países de la OTAN les compran las armas a Estados Unidos. Él lo que quería era que entrara dinero en Estados Unidos para luego decir, mirad, ¿veis cómo estoy haciendo que la economía funcione? Pero vino Pedro Sánchez y le rompió el relato. Y Pedro Sánchez dijo, no vamos a aumentar el gasto al 5%, el gasto en defensa, porque tenemos que cuidar de nuestra gente. Tenemos que aumentar el gasto en salario mínimo interprofesional, en sanidad pública, en educación pública, en todas estas cosas que este gobierno podría hacerlo mejor, hay que decirlo también, podrían hacerlo mejor, pero lo hacen mejor que muchísimos países de Occidente. De modo que, señor Trump, guárdese la lengua en el bolsillo. Mi reflexión sobre esta noticia sería muy sencilla. ¿Es posible otro mundo sin monstruos como Trump, como Putin, como Netanyahu, como Kim Jong-un, como los ayatolás? Es posible otro mundo, con otros líderes políticos, con personas que realmente piensen en sus pueblos y que intenten mejorar la vida de sus pueblos, no empeorarla. En definitiva, es posible un mundo multilateral sin potencias como Rusia o como Estados Unidos, que se dedican a invadir países, a secuestrar a presidentes de otros países, a pensar en lanzar bombas nucleares sobre otros países. También señores feudales como Netanyahu, potencias regionales como la de Israel. Es posible un mundo sin todas estas gentes y sin todos estos países que imponen su voluntad, pasando por encima de todas las leyes internacionales. Estos señores feudales de la Edad Media, que han venido al siglo XXI a intentar llevarnos de vuelta a su época. En un mundo que se enfrenta a un futuro inexplorado por la emergencia planetaria,
en la que hemos entrado. Necesitamos voces que nos ayuden a sembrar la esperanza radical de que podemos construir un mañana alternativo. Hazte mecenas y por $1 al mes, únete a nuestra tribu. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Y nos vamos ahora con otro motivo para la esperanza, como estábamos diciendo, y en este caso es el Papa León XIV. En los últimos programas hablamos de ese conflicto. En el último programa, me parece recordar, la semana pasada, hablábamos de ese conflicto, si no el último, el antepenúltimo. Hablábamos de ese conflicto entre Donald Trump y León XIV. Ese cruce de comentarios en los que, bueno, León XIV estuvo poniendo en su sitio a Donald Trump y, de alguna manera, en ese conflicto está ganando León XIV a los puntos, de momento. Pero es que León XIV además estuvo, durante los últimos días de la semana pasada, estuvo de visita en Camerún. Y allí, en una de las misas que dio, lanzó un mensaje. No nombró a Donald Trump, pero se hizo evidente que estaba hablando de Donald Trump y, por extensión, de Putin y de todos estos líderes que se dedican a invadir países y se dedican a hacer la guerra allí donde les viene en gana. Y me llama la atención porque en Televisión Española tenemos un presentador de informativos en las mañanas de Televisión Española que hizo un comentario al respecto de esta noticia, un comentario al respecto de lo que había dicho el Papa. Este periodista se llama Javier Ruiz y decía algo así como que cuando se habla de sotanas, lo que en un párroco de pueblo diríamos que ha sido una bofetada, si viene del propio Papa, quizás habría que decir que le ha dado una hostia. Y me hizo mucha gracia porque realmente es que es así. El Papa León XIV es como si le hubiera dado una hostia, perdonad la expresión, pero es como si le hubiera dado una hostia al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Podéis verlo por vosotros mismos en este vídeo y luego veremos también unos tweets que ha lanzado el Papa León XIV. El Papa dijo: Jesús nos dijo, bienaventurados los pacificadores, pero hay de los que manipulan la religión y el nombre de Dios en su propio beneficio militar, económico o político, arrastrando lo que es sagrado a la oscuridad y la inmundicia. Sí, mis queridas hermanas y hermanos, ustedes que tienen hambre y sed de justicia, que son pobres, misericordiosos, mansos y puros de corazón, ustedes que han llorado, ustedes son la luz del mundo. Curiosamente, Donald Trump lanzó un mensaje, no sé si fue el jueves de la semana pasada o el viernes, poco antes de que el Papa lanzara este mensaje, donde decía la incoherencia. Hay que tener en cuenta que es un demente. Decía la incoherencia de que ya ha conseguido parar 9 guerras y que ahora iba a parar la 10ª guerra en ese conflicto entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Estaba diciendo que era la 10ª guerra que iba a detener. Su cabeza no rige, tendréis que reconocerlo. Bien, pues los tuits de León XIV fueron muy significativos. León XIV decía: la paz no es algo que debemos inventar, es algo que debemos abrazar aceptando a nuestro prójimo como a un hermano o hermana. No elegimos a nuestros hermanos y hermanas, simplemente debemos aceptarnos unos a otros. Somos una sola familia, habitando la misma casa, este maravilloso planeta que las culturas antiguas han cuidado durante milenios. Esto era directamente un mensaje a ese Donald Trump que estaba diciendo que iba a conseguir la 9ª paz. Paces, como digo, inventadas totalmente por el presidente de los Estados Unidos. Y luego aún León XIV lanzó otro tuit más en el que decía: rechacemos la lógica de la violencia y la guerra y abracemos la paz, fundada en el amor y la justicia,
una paz desarmada, no basada en el miedo, las amenazas o las armas. Esta paz desarma porque es capaz de resolver los conflictos, abrir los corazones y generar confianza, empatía y esperanza. Lo reitero con fuerza, el mundo tiene sed de paz. Basta de guerra y de todo el dolor que causa a través de la muerte, la destrucción y el exilio. ¿Qué reflexión podríamos extraer de todo esto? Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Tengo que contar que el Papa, cuando empezó esta guerra de Irán, pidió a los católicos de Estados Unidos que se pusieran en contacto con sus congresistas para pedirles que detuvieran esa guerra. Es decir, el Papa se metió en política, directamente. Bueno, tampoco es que sea muy... También se metía en política Juan Pablo II para acabar con la Unión Soviética. Quiero decir que no es que sea extraño que los papas se metan en política. Lo que sí que quiero decir es que desde una perspectiva espiritual, con una espiritualidad clara y con un mensaje evangélico claro, hay que meterse en política. Lo dijimos aquí, que desde un principio la espiritualidad es política. Lo dijimos hace un par de programas. Os dejo el enlace por si queréis verlo. En ese sentido, León XIV me representa. No es que yo me considere un cristiano y menos aún un católico. Yo diría, como decía Ibn Arabi, el místico sufí, yo diría, mi religión es el amor y voy donde me lleve su cabalgadura. Entonces, en este momento la verdad es que ni me siento cristiano, ni musulmán, ni me siento budista, ni me siento nada. Simplemente sigo una vía espiritual y no me pongo nombres. Y eso además me facilita hablar con personas de distintas creencias. En cualquier caso, León XIV me representa. Y más allá de esto, yo os diría que estamos presenciando en estos mismos momentos, en este contexto histórico, estamos presenciando una batalla por el alma del ser humano y por extensión por el alma del mundo. Estamos presenciando una batalla que depende de quién la gane, tendremos un mundo o tendremos otro mundo. Está habiendo una lucha por el alma de la humanidad, entre los que pregonan el odio, el rechazo a los más débiles, a los emigrantes, por ejemplo, entre los que pregonan la violencia, el enfrentamiento, el conflicto, y quienes están hablando de empatía, de amor, de encuentro, de acogida. Esa es la batalla que se está librando en estos momentos en el mundo. Tengamos creencias espirituales o no tengamos creencias espirituales. No se trata ya de creencias espirituales. Hablemos de ética. Es una lucha entre los que defienden el odio, la violencia, la guerra, el conflicto, la imposición de voluntades, y quienes defienden el encuentro, la conversación, el diálogo, la empatía, la compasión. ¿En qué bando te sitúas tú? Eso es lo importante. Saber en qué bando se sitúa tu corazón. Si sabes en qué bando se sitúa tu corazón, sabrás lo que tienes que hacer a partir de ahí. Y sabrás también lo que tienes que votar a partir de ahí. Y sabrás qué posiciones tienes que defender en el mundo social, en el mundo político y en el mundo ecológico. Continuamos con Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.